Buenos días mis queridos. Enero, este es realmente el momento en que empezamos a pensar en nuestras plantas de interior en casa. Y ya empieza a cruzarnos por la cabeza ese pensamiento. Quizá deberíamos empezar a regarlas más, tal vez darles más fertilizante, o quizá ya es momento de trasplantarlas. Y esos pensamientos muy a menudo nos llevan a empezar la temporada de plantas de interior demasiado pronto y como resultado no tenemos esa jungla verde en casa. Hoy les voy a hablar de los 5 errores más comunes que cometemos con las plantas de interior y por supuesto les voy a decir cómo salvar la temporada de plantas en casa y cómo evitar precisamente esos errores. Pero antes de hacerlo, los invito a suscribirse a este canal. Si aún no lo han hecho, me haría muy feliz. Si le dan a suscribirse, activan la campanita y me cuentan. ¿Ustedes ya están empezando la temporada de plantas de interior en sus casas? El principal error es usar fertilizantes demasiado pronto, generalmente al inicio de la temporada, en enero o febrero. Queremos que las plantas ya empiecen a crecer rápido y les damos una gran cantidad de fertilizantes. Y eso es un error, porque ese exceso de fertilizante puede, por ejemplo, quemar las raíces y la planta empezará a crecer mal. Por eso es muy importante esperar a que termine. Observar si la planta ya está despertando de ese sueño invernal. Muchas plantas, precisamente durante el invierno, tienen un periodo de ligero reposo. Esperamos esa primera hojita, el primer brote en algún lugar y entonces recién empezamos a fertilizar. Pero mi consejo, así de corazón, es que no empieces a hacerlo con fertilizantes muy fuertes, sino que uses, por ejemplo, biohumus o uses un fertilizante preparado por ti mismo. O sea, por ejemplo, cáscaras de plátano secas que aportan mucho potasio y funcionan muy bien especialmente en el cultivo de orquídeas, o sea, cáscaras de plátano secas. Podemos cambiarlas más o menos, las ponemos en la maceta y simplemente regamos. Eso recomiendo hacerlo al inicio de la temporada, no sobrealimentar la planta con una gran dosis y seguro después te lo agradecerá con un hermoso crecimiento. Error número 2, el choque solar. Sí, escucharon bien, el choque solar para las plantas. En general, en Polonia las plantas están acostumbradas a la penumbra durante los meses de invierno, como noviembre, diciembre y enero. Y de repente aparece una mayor cantidad de sol por la ventana y entonces queremos poner la planta, por ejemplo, en el alféizar para que reciba más sol. Y ese es justamente el error, porque ese sol tan fuerte a través de las ventanas va a causar quemaduras. En esas hojas menos resistentes aparecerán manchas blancas o amarillas que ya no desaparecerán, que se quedarán ahí. Es el efecto de quemar esa hoja, o sea, la ventana crea una especie de lente que hace que la hoja incluso pueda prenderse fuego. Alguna vez ya conté en este canal la historia de una amiga que puso una plantita en el alféizar de la ventana en el mar, en Gdańsk. En marzo, cuando el sol estaba pegando muy fuerte, de repente notó humo detrás de la cortina. Resultó que la planta se calentó tanto que simplemente hubo un poco de quemadura y salió humo de esa hoja. Así que cuidado con las plantas cuando reciben un golpe de sol así, muy a menudo reaccionan mal. ¿Cuál es la solución? Por supuesto, el endurecimiento. Primero, alejemos un poco esas plantas de la ventana o quitémoslas de la ventana justo en el momento en que el sol pega más fuerte, especialmente durante las primeras 2 o 3 semanas. Lo sé, es trabajo, pero si quieres tener plantas hermosas, tienes que cuidarlas. El tercer error es trasplantar a macetas gigantes. Pensé que pronto llegará la primavera, así que es momento de trasplantar las plantas. Encontré una Samioculca que ya necesita ser trasplantada porque ya creció demasiado para la maceta y las hojas ya se están doblando. Tengo que ponerle más tierra aquí, así que tomo una maceta como esta y al darle más tierra crecerá mejor.
Error, un error absoluto. No lo hagan. Recuerden que si hay una diferencia muy grande entre la maceta en la que crecía la planta y la maceta a la que la trasplantan, y esas raíces crecerán durante mucho tiempo, seguirán creciendo, no absorberán agua de esa mezcla de tierra que no está llena de raíces, es decir, el agua se acumulará ahí, el agua se quedará estancada y las raíces que lleguen a ese lugar se pudrirán. Siempre trasplanten a una maceta que sea 1, 2, máximo 3 números más grande. Es decir, en la práctica es 1, 2 o 3 centímetros más grande. Y a un Samioculcas así, absolutamente no lo puedo trasplantar a una maceta tan grande, especialmente al Samioculcas, porque le gusta estar apretado en la maceta, así que lo trasplantaré a una maceta que tenga 1 centímetro más. Quizá 2 y así seguramente estará más feliz. Error número 4, o sea, ignorar a los polizones, es decir, en pocas palabras, revisar si todavía hay algunos rezagados, algunos parásitos que se han instalado, por ejemplo, debajo de las hojas en nuestras plantas. Recuerden que al inicio de la temporada, cuando todavía no han trasplantado esas plantas, cuando aún no tienen la cantidad adecuada de sol, ahí están. Bueno, digamos que están un poco debilitadas por el aire seco de los radiadores y ese es el lugar ideal para que entre esas hojas hermosas, verdes y crujientes aparezcan ácaros y thrips. Y precisamente en el transcurso de, por ejemplo, 2 semanas pueden causar un gran daño en nuestra planta. Por eso es tan importante revisar al menos una vez a la semana si no han aparecido en esta planta algunos bichitos pequeños, telarañas, o sea, pasajeros indeseados. ¿Y qué se puede hacer para prevenirlo? Por supuesto, revisamos y si aparecen podemos usar todo tipo de sprays, pero la prevención también es importante. La prevención en este caso puede ser, por ejemplo, darles un baño o una ducha a nuestras plantas. Así eliminamos la capa de polvo y también enjuagamos los insectos que aparecen aquí. Y por ejemplo, aquí tengo una Sansevieria que no está en muy buen estado, que ha acumulado polvo para mostrarles cómo puede verse una planta polvorienta y qué causa eso. La planta respira peor debido al polvo que se ha acumulado aquí, por eso está más expuesta a ser atacada por todo tipo de insectos. ¿Qué podemos hacer? Y además nutrir la planta con nuestro propio método casero. Vamos a necesitar agua hervida y vamos a necesitar un limón. Exprimimos el limón en la cantidad adecuada, es decir, solo lo suficiente para que el agua tome color, pero sin que quede demasiado ácida. Más bien, digamos, en una cantidad que no sea demasiada. Tomamos un trapo o una toalla de papel. Antes podemos enjuagar la planta, por supuesto, pero recuerden que la Sansevieria prefiere menos agua, así que es mejor no excedernos. Pero podemos mojar ese trapo o esa toalla de papel. Y limpiamos las hojas, las limpiamos, quitamos el polvo, quitamos la suciedad, le damos a la planta la posibilidad de respirar a través de las hojas. Nos deshacemos, por ejemplo, de algunos insectos que están aquí, porque el agua ligeramente acidificada no les va a gustar. En pocas palabras, y por supuesto el limón nos da esa frescura, desinfecta un poco, así que si aparece algo aquí, por ejemplo algún daño, la planta será desinfectada y eso sin duda ayudará a la planta. Entonces miren, una hoja limpia y una hoja sin limpiar, ¿qué piensan? ¿En cuál de estas hojas se instalarán más rápido los insectos? ¿En la hoja limpia o en la hoja sin limpiar? Por supuesto la respuesta es obvia, así que los animo a revisar la planta y a darles este tipo de spea vegetal. Error número 5, o sea, el gran error al cuidar las plantas de interior. A finales del invierno es como cocinar en la cocina. Tenemos que preparar el guiso adecuado para obtener los resultados correctos después. ¿Qué es ese guiso? Guiso
es la mezcla en la que vamos a plantar o trasplantar nuestras plantas. Por supuesto, pueden hacerlo en una tierra básica que compren en algún supermercado, florería o tienda de jardinería. Y plantar esa planta, pero recuerden adaptar el sustrato a la planta específica. Por eso es tan importante familiarizarse con lo que necesita cada planta. Algunas necesitan una mezcla más suelta, otras una más compacta. Sin duda, especialmente a principios de la primavera, las plantas necesitan mucho aire entre las raíces. Por eso voy a preparar mi propio bigos y ahora les voy a dar la receta de este bigos. Compro una mezcla de tierra que generalmente ya está lista para trasplantar plantas, es decir, ya tiene fibra de coco, tiene algunos chips, tiene un poco de perlita, pero para mí sigue siendo demasiado compacta, por eso le agrego los ingredientes adecuados. Agrego arcilla expandida, sí, arcilla expandida. La agrego a la tierra y vierto la arcilla expandida. Bueno, que sea más de esa arcilla expandida. Vierto perlita. La perlita afloja la mezcla. Crea burbujas de aire donde las raíces crecen muy bien. También que sea más. ¿Y con qué mezclo todo esto? Por supuesto, la proporción es más o menos al ojo, para que cuando tomes la mezcla en la mano, sientas los grumos, sientas que hay aire ahí, sientas que esa planta, esas raíces van a penetrar muy bien esa tierra. Yo estoy preparando justo una mezcla para una planta como la monstera, esa famosa monstera de la que hablaré en el próximo episodio, pero no es solo para la monstera. Esa mezcla también funcionará muy bien al trasplantar una sansevieria. Aquí tenemos una sansevieria, una cilíndrica, miren qué raíces tiene, ya es hora de trasplantarla porque hay muy poca tierra aquí. Busco una maceta adecuada, una o dos tallas más grande, especialmente para plantas que crecen lentamente, y pongo esta planta en esa mezcla. La mezcla se ve fantástica, tiene colores hermosos, muchas texturas y seguramente hará que la planta crezca de maravilla en ella. Queridos amigos, el momento de trasplantar y fertilizar las plantas de interior ya está por llegar. Por eso, eviten estos 5 errores básicos, háganlo bien y empiecen por informarse sobre la planta en cuestión. Y los animo a que escriban en los comentarios cuál es la planta que más problemas les causa. Trataré de ayudar. Nos vemos en el próximo episodio sobre monstera.